Thank you so much, Sylvia. It's a pleasure to have all of you with us in this session, this launch event. So welcome. Gracias por acompañarnos a todos ustedes a esta sesión. Bienvenidos. El evento del día de hoy es para el lanzamiento de la posición estratégica de IDC sobre la detención. Es una coalición de varias organizaciones y representantes de comunidades impactadas por la detención migratoria en varios países y tenemos una visión compartida. Esa visión compartida es la visión en donde no existe la detención y donde las personas que migran lo hacen de forma digna y con derechos. Una de nuestras estrategias para lograr esto es el tener alternativas a la detención basadas en derechos como mejores prácticas. En la última época, nosotros como coalición hemos estado juntos. Algo que nosotros hemos hecho es practicar las alternativas de la detención para poder erradicar y reducir la detención, pero nosotros reconocemos que se necesita tener más claridad, claridad de por qué nosotros tenemos este abordaje, de por qué pensamos que es impactante y de los parámetros de este enfoque. De lo contrario, se podría malentender y mal emplear. Es importante que nosotros definamos el término como basado en derechos, basado en la comunidad, alternativas a la detención, para así poder reducir y erradicar la detención migratoria. En la sesión del día de hoy queremos discutir la posición estratégica sobre las alternativas a la detención y nuestro abordaje para discutir el tema de la detención y reflexionar sobre los principios de implementar las alternativas a la detención o ATDs por sus siglas en inglés. Gracias a los ponentes que nos acompañan el día de hoy, que nos comparten sus experiencias de diferentes contextos acerca de cómo la incidencia en alternativas define su trabajo para finalmente erradicar la detención por razones migratorias. Antes de pasarle la palabra a Carolina, me gustaría compartir con ustedes algún par de anuncios. Primero que nada, tenemos interpretación en español y en inglés para el webinario, así que por favor utilicen la función de la interpretación dándole clic en el icono de interpretación. Segundo lugar, se pueden hacer preguntas para los miembros del panel y vamos a abrir el panel a preguntas después de las intervenciones. Así que por favor, preséntense y si pueden, por favor, digan a quién le dirigen su pregunta de los miembros del panel al momento de hacer preguntas. También les avisamos que estaremos grabando este webinario y que se va a subir a la página de IDC. Y sin más, le paso la palabra a Carolina, la directora ejecutiva de IDC, para que inicie con la sesión. Muchas gracias y buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto poder verlos a todos ustedes acompañándonos de diferentes partes del mundo, aunque haya algunas restricciones con las zonas horarias. Después de haber escuchado a Alice, me gustaría darles la bienvenida a la sesión. Es un día especial porque estamos lanzando nuestra posición estratégica sobre las alternativas y este documento dice cómo es que nosotros y nuestros aliados utilizan las alternativas como un sistema de estrategias para poder erradicar la detención. Con esta estrategia nosotros tenemos una misión y una hoja de ruta para poder implementar medidas que estén basadas en la autonomía, en la libertad, en vez de tener enfoques que sean coercitivos. Esto implica generar cambios más amplios en la gobernanza migratoria para implementar alternativas basadas en derechos y comunitarias para erradicar la detención, para reducir la detención, para que se repliquen los efectos y para promover un sistema que no dependa para nada de la detención migratoria. Este paper tiene el panorama tanto práctico como político de la detención y los diferentes elementos que forman parte de la estrategia, así como los bloques para poder construir alternativas a la detención basadas en los derechos. Van a poder encontrar este material en el sitio web, así como los materiales que se compartieron para el evento. La incidencia de alternativas a la detención ha sido clave en nuestro trabajo y hemos visto bastante avance en los últimos 15 años y debido a la trayectoria de la organización por más de una década y a la inercia generada
sobre las alternativas a la detención durante la pandemia y también considerando las tendencias muy preocupantes de detención migratoria, decidimos que era momento de reunirnos como coalición y reflexionar sobre nuestra estrategia de alternativas. Nuestro propósito era revisar el progreso que nosotros habíamos logrado con la estrategia de alternativas a la detención y el abordar las preguntas y los desafíos clave y explorar mejor las problemáticas que han surgido después de haber implementado ese abordaje y sobre todo aprender de nuestros miembros de la coalición y de nuestros aliados trabajando en campo. Por eso, IDC ha hecho consultas con miembros y este documento es el resultado de este proceso colaborativo para actualizar y para poder refinar nuestra posición acerca de cuáles son las alternativas a la detención que en verdad son efectivas. De este proceso reflexivo han surgido diferentes aprendizajes. Hablaré acerca de tres. El primero tiene que ver con nuestro propósito y con nuestra visión como organización. Nosotros en 2008 éramos una coalición joven, creciente, tratando de navegar una toma de decisiones muy compleja a nivel nacional e internacional. Y en ese momento nuestra visión era la de erradicar la detención migratoria, pero esa premisa se ha visto desafiada y nosotros decidimos desarrollar una misión y una visión en donde ya no exista la detención por razones migratorias y que las personas que migran vivan con derechos y con dignidad. Ese es el propósito que tenemos como organización y es nuestra dirección estratégica que refleja el propósito de movernos a ese mundo en donde no exista la detención. Eso nos ha quedado muy claro a nosotros. Nuestro enfoque también es un enfoque que se enfoca en soluciones, pero como trabajamos de forma colaborativa con varios aliados, incluyendo grupos de base y organizaciones de la sociedad civil, así como líderes que han vivido la experiencia de la detención, organismos de la ONU y gobiernos, y nos enfocamos en soluciones prácticas y en identificar formas en las que los sistemas de migración se pueden utilizar sin implementar la detención. El segundo aprendizaje clave en nuestras consultas tiene que ver con articular lo que nosotros creemos que es como se deberían de ver las alternativas para poder trabajar hacia la erradicación de la detención migratoria. Nosotros creemos que hay ciertos principios que nosotros tenemos que seguir para asegurarnos que las alternativas contribuyan al propósito final, que es erradicar la detención. En primer lugar, las alternativas deben respetar los derechos humanos, deben apoyar la autonomía y la libertad de las personas para poder navegar efectivamente estos procesos tan complejos que impactan sus vidas. Y al mismo tiempo, las alternativas a la detención deben aumentar la capacidad de las instituciones para proteger y respetar los derechos de las personas con las que interactúan y también ser responsables cuando no lo hacen. En segundo lugar, las ATDs tienen que utilizar un enfoque interseccional respondiendo a la integridad y la autonomía de las personas y reconociendo que las personas que viven la detención viven una violación de derechos humanos interseccional. Por ende, las alternativas tienen que ser conscientes de género y considerar a las niñas, mujeres, personas transgénero, las personas de diversidades y a la comunidad LGBTQI más en general. En tercer lugar, las alternativas no deben de crear ningún daño adicional, no deben de continuar violando cualquier derecho, no deben de poner restricciones en las personas que no deben de ser detenidas. La cuarta es que las alternativas tienen que reducir la detención migratoria. Los enfoques que paralelamente operan al lado de sistemas de detención, pero sin impactar la detención migratoria o la cantidad de personas detenidas por su propia naturaleza, no reducen la detención migratoria cuando las alternativas sí deben hacerlo. En quinto lugar, se debe de basar en compromisos y no en una ejecución coercitiva, donde más bien las medidas generen confianza, autonomía y bienestar para que las personas puedan participar activamente en los procesos que impactan sus vidas. Y finalmente, las alternativas tienen que brindar un apoyo holístico,
se deberían de centrar en apoyo comunitario holístico para ayudar a las personas a lograr la estabilidad y a navegar sistemas complejos y a asegurar el acceso a los servicios y al bienestar. Muchos de nuestros miembros en el mundo ya están trabajando en estos principios y están intentando reducir la detención migratoria con el propósito de erradicar la detención a través de pilotos de ATD, de iniciativas, entre otros. Y de hecho, hoy vamos a escuchar algunos de estos ejemplos cuando tengamos la discusión en el panel. Y estos son los principios de las alternativas, pero es importante aclarar lo que nosotros pensamos que no son las alternativas a la detención. IDC cree que cualquier medida que aumente la privación de la libertad individualmente o colectivamente son por de facto detención. A veces se les conoce como alternativas a la detención, pero es importante diferenciar entre verdaderas alternativas y entre detención de facto, sin importar si los gobiernos las llaman alternativas a la detención. Algunos ejemplos son, por ejemplo, albergues cerrados, instalaciones cerradas, instalaciones remotas donde las personas no tienen libertad de movimiento, eh, la- el monitoreo electrónico o cuando les ponen algún sistema para poder monitorearlos y que esto restrinja su movimiento. Es muy importante, como decía, hablar de lo que sí es y de lo que no es. Otro gran aprendizaje para nosotros en este proceso ha sido el idioma y la terminología de las alternativas a la detención. Somos una organización internacional, pero trabajamos de forma localizada y nos gusta también que nuestras relaciones con nuestros miembros y aliados estén basadas en la relación que tenemos en el campo. Las alternativas se pueden usar en algunos contextos porque sí se vinculan con las soluciones que tratan de reducir y de erradicar la detención. En el caso en donde la detención migratoria es un problema creciente y donde la situación es urgente y donde por algún motivo el espacio civil está restringido, pero hay otros contextos en donde es aconsejable el no utilizar el término explícitamente al momento de implementar alternativas en diferentes iniciativas que también ayudan a reducir el empleo de la detención. En breve, usando el término ATD puede ser una decisión estratégica por país, por contexto, y en algunos casos se puede decidir no usar ese término. Nuestra postura en IDC es que al nosotros ir progresando en nuestra teoría del cambio, el término ATD sea obsoleto, ya que lo que sucedería es que la detención no sea la norma y que haya procesos y mecanismos integrados en las realidades de la migración. Mientras tanto, es importante que nosotros mitiguemos el uso de utilizar el término ATD en ciertas circunstancias, ya que los gobiernos están todavía en una modalidad de aplicación de la justicia y ellos han cooptado el término y lo utilizan para describir medidas coercitivas que aumentan el control y la vigilancia en vez de erradicar la detención y aumentar los derechos. Algunos de nuestros miembros y de nuestros aliados les es muy útil, a nosotros también nos parece útil el reclamar y el moldear lo que debería significar las alternativas a la detención o ATD. Pocas palabras, las organizaciones y grupos que están en el campo son las mejores para identificar los riesgos y mitigarlos. Y con un enfoque en el que se responda a los contextos cambiantes es una de las tareas continuas para la sociedad civil. Las ATDs también se tiene que aclarar que las alternativas son una de las estrategias hacia la erradicación de la detención. Además de algunos aprendizajes, hay varios temas recurrentes que han surgido en nuestra consulta. Las alternativas deben de verse como todo un ecosistema del cambio para erradicar la detención y para asegurarnos de que nuestro trabajo esté muy basado en el contexto local y en la experiencia local. Nosotros somos una coalición con miembros de la sociedad civil y nosotros interactuamos
en muchas diferentes estrategias que sean innovadoras para erradicar la tensión. Tenemos grupos de base, tenemos académicos, investigadores, abogados, proveedores de servicios, organizadores comunitarios y líderes con experiencia vivida. Y nosotros creemos que para poder asegurar un ecosistema saludable y vibrante, se necesitan diferentes abordajes de diferentes actores para poder formar parte de este movimiento para erradicar la detención, porque así es como suceden los cambios sociales, al añadir enfoques complementarios que estén muy enfocados en el contexto. Así que el documento habla de varias tácticas, como por ejemplo hacer campañas, hacer presión para liberar a las personas de la detención, hacer políticas a través del litigio estratégico y el sacar comunicaciones. Para nosotros en IDC, parte de la estrategia que nosotros elegimos como respuesta a los desafíos de la actualidad y para poder usar nuestro modelo basado en soluciones que creemos que es muy impactante. Por ende, estas soluciones no se excluyen, sino que más bien se complementan y forman parte de una estrategia de varias capas para poder lograr vivir en ese mundo que queremos vivir, que es un mundo sin detención por razones migratorias. En segundo lugar está el contexto. Se trata de poder especificar y trabajar a nivel contexto, donde se necesite en los países que no utilicen la detención migratoria, esos países pueden funcionar como inspiración y como ejemplo de sus estrategias y de sus sistemas que no dependen de la detención migratoria. Nuestra experiencia en IDC siempre es por contexto y la estrategia cambia muchísimo dependiendo de la región y del país. Dependerá de diferentes motivos políticos, económicos, etcétera. Entonces, la estrategia nuestra es que esa misma, la estrategia se puede personalizar para cada uno de los contextos y tiene sus propias oportunidades y ventajas. Por ende, nuestros enfoques son diferentes y también se basan en las experiencias de las personas que se ven impactadas por la detención, así como la apertura de los gobiernos de tener relación o no tener relación con la sociedad civil. También trabajamos en alternativas para personas de forma interseccional, niños, mujeres, las personas que experimentan discriminación, personas solicitando asilo, apátridas, residentes, víctimas de trata, migrantes indocumentados, etcétera. Muchos de ellos impactados por la detención migratoria de diferentes formas en diferentes partes del mundo. Por eso, para que la estrategia pueda funcionar, tiene que estar basada en un enfoque pragmático y contextualizado que nos ayude a poder desarrollar esos principios y valores, porque nuevamente no hay un solo modelo para todos y el proceso de cambio, así como la intervención de las alternativas a la detención, cambia dependiendo de dónde estemos. Me gustaría terminar la presentación hablando acerca del impacto humano, porque creo que al trabajar buscando el cambio social, lo que siempre tenemos que considerar es el impacto humano. En este caso, el impacto humano de la detención y los beneficios humanos de las alternativas deberían de guiar nuestros esfuerzos. Cuando hablamos de erradicar la detención, tenemos que ilustrar cómo es que las alternativas con base en derechos pueden de verdad impactar la vida de las personas. En el caso, por ejemplo, de Natalia, de 16 años, y de su hermana, que huyeron de la violencia de pandillas a un país de tránsito donde los detuvieron y después los pusieron en un programa de alternativas a la detención en donde ambos hermanos estaban en una casa viviendo juntos, donde podían hablar con su familia, donde tenían acceso a libros y a la educación. Y Natalia habló de la detención de una forma muy diferente, diciendo que vio la luz después de muchos meses de oscuridad. Estos casos de experiencia vivida, como el caso de Natalia, no tiene tanto que ver con la narrativa,
La narrativa es el menor de los problemas. Se trata de liderazgo, porque hay que recordar que cuando se trata de decidir qué estrategias se van a utilizar, los grupos de personas refugiadas, sobre todo los líderes que han vivido la experiencia, son los que van a generar el cambio y ellos son la mejor opción para entender los desafíos y las posibles soluciones. Hoy, algunos de nuestros panelistas nos van a hablar más al respecto del tema. Las personas de experiencia vivida, como por ejemplo Natalia, van a estar al centro de nuestro trabajo. La lucha para erradicar la detención no puede estar en ese nivel tan abstracto y nosotros vemos a las alternativas como una forma importante para poder avanzar en nuestro trabajo, pero no solamente puede estar basada en informes, en estrategias, en documentos. El costo humano de la detención migratoria es lo que nos da este imperativo moral para poder actuar y para poder encontrar estrategias prácticas a largo plazo, una combinación de estrategias, de hecho, para poder lograr la visión de un mundo en donde no exista la detención por motivos migratorios y donde las personas que migran puedan vivir ejerciendo sus derechos y en libertad. Muchas gracias por escucharme. Me da mucho gusto pasarle la palabra a Mishka, que va a estar a cargo de nuestro panel el día de hoy. Hey, Espero que many disfrute. thanks, Carolina. Gracias, Carolina. Thanks all for joining us today. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como ya mencionó Carolina, vamos a tener una discusión de un panel con diferentes ponentes y finalmente Carolina va a cerrar el panel con una reflexión final. Después del panel va a haber una sesión de 10 minutos de preguntas y respuestas y vamos a abrir la funcionalidad del chat después de la intervención de los panelistas. Pero bueno, yo voy a estar al pendiente de cuando se abra el chat para que se hagan las preguntas. Pasemos entonces a la discusión del panel. Voy a presentarles a nuestro primer presentador, que es Anderson. Él es el director ejecutivo de la Sociedad Suka en Malasia, que protege el interés superior de los niños. Ganó un premio de las Naciones Unidas en 2016 y está trabajando actualmente con el gobierno de Malasia para poder implementar un proyecto piloto para los menores no acompañados y los menores separados de sus familias. Hablaremos acerca de cómo las estrategias de alternativas han sido útiles para una organización trabajando en un contexto tan difícil como lo es Malasia, en donde la penalización de la migración es una tendencia cada vez más creciente. También hablará acerca de mujeres y niños y de menores no acompañados y cómo el enfocarnos en menores acompañados nos ayudó a implementar un programa piloto y hablará también de la importancia de las organizaciones de base y comunitarias para poder desarrollar programas de ATD junto con el gobierno. Te paso la palabra. Gracias. Voy a empezar citando el documento de postura de IDC. Y la incidencia de las ATDs es una de las muchas estrategias que pueden utilizar la sociedad civil para poder erradicar la detención y para poder preparar el camino para futuros sistemas de gobernanza migratoria que no dependan de la detención. Hace unos años, cuando empezamos a incidir a favor de las alternativas en un país donde utiliza la detención y la deportación, nuestro viaje por las alternativas era un viaje para poder eliminar normas y prácticas existentes al mismo tiempo que brindábamos soluciones tangibles. Una organización enfocada en niños y niñas, nuestra primera interacción con la migración fue el generar concientización de la detención migratoria en niñas, niños. Pensamos que era muy importante porque tenemos que eliminar la visión predominante, no solo en los gobiernos, pero también con el público general, de que la población detenida eran únicamente migrantes no acompañados. Tenemos que humanizar la perspectiva para que vieran que la población
de personas detenidas estaba conformada por personas que pueden ser niños, niñas, niñas, mujeres, padres, madres, personas con disabilidades, con discapacidades, etcétera. El público estuvo muy sorprendido cuando se les informó que de hecho había niños detenidos. Las capacitaciones que tuvimos con los oficiales de migración, cuando hablábamos de los niños detenidos, inevitablemente hizo que los oficiales reflexionaran qué pensarían en caso de que sus hijos estuvieran detenidos. Esa fue una estrategia efectiva y nosotros pensamos que un logro fácil de obtener sería el enfocarnos en el caso de los niños en detención, pero aún así fue difícil cambiar la conversación para que pasáramos de la detención a las alternativas. Como ejemplo, al capacitarnos con oficiales de migración, tuvimos una conversación hipotética enmarcada de la siguiente forma. Si el gobierno cambiara su postura para que los niños no se detengan, ¿qué alternativas existirían a la detención? ¿Qué sugerencias ofrecerían ellos mismos a sus supervisores? La realidad es que la respuesta era el apresurar el proceso de deportación. Por eso, nosotros teníamos que explicar a qué nos referíamos con alternativas y por qué al momento de hablar de alternativas tenía que ser un enfoque basado en derechos humanos. En el caso de Hong Kong, que formó parte de nuestras discusiones iniciales, nosotros buscamos un abordaje enfocado en derechos humanos que liberara a los migrantes y que los pusiera en albergues y finalmente en programas sociales. Fue útil el poder hacer incidencia en los gobiernos y cambiar la mentalidad de un sistema que solo conoce la detención. Para eso las metas tenían que ser tangibles y teníamos que enfocarnos en soluciones. En reuniones con los oficiales de gobierno, los oficiales nos decían que las sociedades civiles en ocasiones critican a los oficiales que solamente hacen lo que se les pide, que es detener, y pensándolo bien, sí es cierto, es justo. Así que para poder responder a la crítica de la sociedad civil local, que no era una sociedad civil que se basara en soluciones, decidimos ofrecer una solución que es un programa piloto de ATD que funcionaría en nuestros esfuerzos de incidencia. Después de 9 años y de cambios en el gobierno local y considerando que varios oficiales han ido y venido, además empezamos con nuestro programa de gestión de casos para migrantes no acompañados y en riesgo de detención migratoria. El año pasado, por fin, nosotros hemos presionado para que se empiece con este programa para menores no acompañados y se va a implementar. Como reflexión, necesitamos constantemente ponderar qué es lo que vamos a ganar y cómo aprovechar eso al máximo y qué no vamos a aceptar porque no cumple con los ideales que nosotros estamos tratando de promover. Había programas piloto en donde solo se puede trabajar con ciertas comunidades, con soluciones que eran muy limitadas y no duraderas. Por eso no podíamos nosotros ver las necesidades de todas las familias y los niños en detención y los pilotos no en todos los casos parecían ser inclusivos, pero como nosotros queremos el progresivamente ir aumentando el espacio de las alternativas, teníamos que elegir cuáles eran las mejores opciones y que el piloto fuera lo más inclusive posible y no aceptar cuando no se cumplían con los ideales de las alternativas a la detención. Se necesita mucha sabiduría para poder entender eso y para poder seguir haciendo incidencia. También se necesita que promover
un cambio en la mentalidad. Cuando hablamos de la detención, cuando se tienen conversaciones con los gobiernos, la seguridad siempre será la conversación. El desafío es cómo, en una organización que trabaja con niños, cómo cambiar la conversación de la seguridad hacia la protección infantil, de la seguridad hacia el interés superior del niño y por ende, en un espacio diferente, tenemos la conversación viendo las diferentes convenciones como del ACNUR, por ejemplo, o las leyes de protección, fueron algunas de las herramientas que usamos en nuestra conversación. En tercer lugar, nuestro viaje de incidencia de ATDs, porque el piloto siempre ha sido la primera meta tangible, pero no es la única, no es la última. Nosotros necesitamos que varios miembros de la sociedad civil también promovieran otras estrategias más allá del piloto. Y por eso es que nosotros necesitamos el apoyo de organizaciones para los niños, para las familias, para que también estuvieran desarrollando sus propias estrategias de alternativas a la detención y de esta forma hubiera más presión de implementar alternativas en la sociedad. Nuestros recursos y nuestra capacidad nos restringe a enfocarnos a un solo piloto de alternativas a la detención que es específico para niños y niñas, pero sí hay muchas otras categorías de personas en detención migratoria. No solamente hay niños, sino que hay muchos otros diferentes tipos de personas. Por eso nosotros necesitamos incidencia de todos lados, liderada por diferentes miembros de la comunidad para poder poco a poco erradicar el uso de la detención por motivos migratorios. Gracias. Muchas gracias, Anderson. De lo que yo escuché de Anderson, se estuvo hablando de la importancia de humanizar el problema de la detención migratoria y de utilizar a los niños como punto de partida o como punto de entrada, digamos, para las estrategias de alternativas a la detención y también asegurarse de que las alternativas se basen en los derechos humanos y también de que sea una estrategia enfocada en soluciones. Si nosotros estamos pidiendo alternativas, hay que ofrecer soluciones y también hay que enfocarnos en cambiar la mentalidad de los gobiernos que se enfocan demasiado en la detención y en la aplicación de la justicia y hacer más trabajo con la comunidad. Después de haber escuchado a Anderson, otra cosa que también se me ocurrió es que la solución a la detención debe de provenir de personas que se ven impactadas por ese problema, sí, pero también por personas que están trabajando ahí, que están trabajando en comunidades de base, por ejemplo, que conocen muy bien que la detención tiene impacto en las personas y cómo se ven afectadas las personas, ya sean las mismas personas afectadas o las personas que trabajan con ellos que ven los efectos a diario. Y a continuación vamos a pasar a nuestro siguiente ponente, que es Pina Oxo. Pina es una facilitadora de campañas y también es experta en teatro que explora a través del arte las injusticias en Escocia con su red de integración. En Escocia ella coordina diferentes programas. Ella también es facilitadora en el teatro y también recibió el premio Brave en 2020. Hablará acerca de por qué las soluciones basadas en la comunidad están al centro de los derechos humanos y de las ATD centradas en las personas, de otros proyectos comunitarios y de cómo se están creando espacios seguros y resolución de casos para las personas. También va a hablar del impacto de la detención migratoria y del beneficio de estar en una comunidad y, y acerca de la incidencia con una perspectiva en derechos humanos. Gracias, Pina. Muchas gracias por la presentación y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Es un placer compartir con ustedes algunas de las experiencias que tenemos nosotros acá en Escocia, en Glasgow, en Reino Unido. Y hablaré acerca de algunos de los problemas que nosotros estamos viendo actualmente en cuanto a las personas que se están deteniendo. En Reino Unido actualmente hay más de 11 centros de detención migratoria, nosotros los llamamos así, centros de detención,
Y actualmente hay un centro de detención en Escocia. Es el único centro de detención en Escocia. Como saben, durante la pandemia, sobre todo en Reino Unido, bueno, en todo el mundo en realidad, la idea de detener a las personas, la idea de las fronteras ha sido cada vez más visible, sobre todo el poner a personas en centros de detención por mucho tiempo, en vez de asegurarnos de que las personas solamente están ahí cuando se les evalúa al principio o al final, cuando se terminan sus casos. Algo del trabajo que yo hago es lo que nosotros consideramos alternativas a la detención, sin saber que así se llamaba, que eran alternativas a la detención, sin haberlo etiquetado como alternativas. Esto se debe a que así es la forma normal de cómo se debería de recibir a las personas y es lo que está normalizado de cómo deben de tratarse las personas cuando llegan a una comunidad. El trabajo que nosotros hacemos se basa en las comunidades, sobre todo desde el momento en que llegan, desde el día uno que llegan, forma parte de la estrategia y el darle la bienvenida a la persona empieza desde el día uno, en vez de ponerlos en un centro de detención o de ponerlos en otros diferentes lugares. Creemos que para que las personas forman parte de una comunidad, tienen que estar pues en comunidades donde sean bienvenidos. Nosotros nos aseguramos de que las personas estén al centro y nos aseguramos de que entiendan sus derechos. Y es uno de los aspectos clave cuando hablamos de la detención, el que las personas tengan la información adecuada, que conozcan sus derechos legales, que conozcan qué es lo que va a suceder al momento de solicitar asilo, qué procesos mm, los ponen en riesgo y qué sucede cuando están en riesgo de ser detenidos. Esos son algunos de los métodos que nosotros tenemos. Desafortunadamente, durante COVID en Reino Unido existe ahora un nuevo método de detener a las personas. Muchas personas al momento de llegar casi siempre se les da pues alojamiento en las comunidades, pero durante COVID-19 se puso a las personas en hoteles en diferentes países, en diferentes partes del país, perdón. Y actualmente esta es la nueva forma de operar, de poner a personas en hoteles en vez de ponerlas en las comunidades, en casas. Muchas de las organizaciones las llaman detención en hoteles porque es diferente la forma en la que se les detiene y se les pone en una casa a que si se les detiene y se les pone en un hotel. Y este es un problema bastante preocupante para las personas que están entrando a las comunidades y sobre todo para su bienestar y para el futuro de la implementación del sistema migratorio y de cómo va a operar el sistema migratorio en el país en el futuro. En Reino Unido, actualmente están proponiendo una nueva reforma a la ley migratoria y como parte de la propuesta están pensando en crear un centro de procesamiento de personas refugiadas fuera del país. Nosotros lo llamaremos centro de detención externo. Basándose en el ejemplo de Australia, están haciendo un centro de detención fuera del país mientras se procesan sus casos. Las organizaciones que hacemos trabajo con personas migrantes nos preocupa esta iniciativa porque viola los derechos de las personas y además genera un nuevo método de detención que hace que sea más desafiante el pues poder permitir que las personas estén en sus comunidades. Por eso es muy importante seguir y asegurarnos de que las personas estén en las comunidades en vez de ser detenidos en condiciones tipo prisión, que es como se han descrito. Como dijimos, es importante que se sientan empoderados también y que sientan que tienen la capacidad de compartir
la experiencia de haber sido detenidos, ya sea en un centro de detención, por ejemplo. También es importante que conozcan sus derechos y que tengan la oportunidad de poder hablar de cómo se debería de cambiar esa situación. Desde la perspectiva de IDC, el desarrollo de la currícula con otras organizaciones fue muy útil, una herramienta muy útil para poder entender la detención y para entender cómo se podrían lograr los cambios. Como ejemplo de por qué como comunidad y de por qué pensamos que se debería de erradicar la detención y de asegurarnos de que las personas en las comunidades, les puedo compartir un ejemplo del año pasado, que se los resumiré brevemente. No sé si saben lo que sucedió en Glasgow, pero hubo 2 personas que les intentó detener y poner en un centro de detención en Glasgow por el Home Office, y toda la comunidad se unió para detener la detención y la posible deportación también. Y al final las personas las sacaron de, de la camioneta donde los tenían, y hubo una gran reacción de la comunidad. Y esto fue gracias a que la comunidad entendió qué es la detención y por qué se les está deteniendo a las personas después de haber estado solicitando asilo más de 5 años. ¿Cuál es el punto de tener un lugar donde se les vaya a detener a las personas cuando en realidad las personas pueden seguir en las comunidades, en donde pueden recibir el apoyo de la comunidad local, donde van a poder generar relaciones con los demás y tener un entendimiento cultural de la nueva comunidad de la que forman parte, que les está dando la bienvenida, donde han migrado? Hubo una reacción enorme del público acerca de la detención migratoria. Muchas personas hablaban de por qué sí o no se necesita tener centros de detención, y esa solidaridad de parte de la comunidad, o bueno, más que solidaridad, esa presión que ejercieron en el gobierno funcionó. Ciertas campañas como la de Detection Action y Right to Remain y muchos de los otros grupos de base están tratando de unirse y para oponerse a esta reforma migratoria, porque eso restringiría todavía más el control migratorio fronterizo y al mismo tiempo va a deshumanizar y a buscar diferentes métodos para detener a las personas. Algo de lo que hablábamos es hasta la importancia del término alternativas a la detención, porque finalmente resume el que necesitemos un sistema de cambios y que si queremos de verdad lograr erradicar la detención, y que es el motivo por el cual estamos en esta llamada, para poder entender qué más podemos hacer y sistemáticamente cómo podríamos usar las herramientas que ya tenemos, las herramientas que tienen las personas y las habilidades para hacer campaña, para que a largo plazo tengamos un sistema de cambio y podamos no vivir la detención migratoria en las fronteras y en las comunidades. Y terminaría diciendo que muchas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes. Este es un trabajo constante que tenemos que hacer, desafortunadamente, porque el crecimiento de los gobiernos de derecha seguirán promoviendo este tipo de situaciones. Y por eso es importante que nosotros tengamos un sistema a largo plazo en donde todos podamos intervenir. Thanks a lot. And Gracias, Pinar. Muchas gracias. from a reflection wise from Pina's intervention, Pina covered about the De lo que importance Pinar of nos community comenta, ella habló acerca de la importancia de un enfoque comunitario, de que las personas se sientan bienvenidas, se sientan apoyadas y que la gente sienta que forma parte de la comunidad. Y también nos compartió del ejemplo en Glasgow, del cual yo me acuerdo muy bien. Vimos mucha solidaridad de parte de la comunidad hacia personas que estaban siendo detenidas por parte de las autoridades. También se habló de la importancia de que las personas tengan acceso a la información al momento de pasar por el proceso de migración. En el caso de Reino Unido, por ejemplo, nosotros hemos visto cómo el gobierno
se está utilizando prácticas de detención de facto y la posibilidad de tener un centro de detención migratoria fuera del país. Yo creo que lo que nos comparte Pinar es muy interesante acerca del daño que se hace al tener este tipo de estrategias y también del apoyo que se les puede dar a las personas, que es muy importante, y cómo el bienestar de las personas es también muy importante, y más al momento de pasar por un proceso de migración, porque así podrá llegar a una mejor resolución del caso. Y esto no se puede hacer si las personas están detenidas. Con eso le paso la palabra a nuestro siguiente ponente, a Caterina Opse, que es la directora de el programa de justicia en Estados Unidos, donde ella incide a favor de los derechos de las mujeres, niñas y de las familias buscando protección. Ella ha hecho varios informes sobre la detención, la migración en Estados Unidos y también sobre la respuesta a los refugiados en Europa. Va a hablar acerca de la importancia de desvincular las alternativas de las prácticas de aplicación de la justicia y de poder reclamar el concepto, y que sea un concepto que esté basado en derechos humanos, y también acerca de la gestión de casos en la comunidad, acerca de las ventajas y desventajas de las estrategias, y también el cómo los gobiernos se han apropiado del término alternativas a la detención, y de cómo es importante que los movimientos de la sociedad civil recuperen ese término para poder formar parte de la conversación sobre ATDs. Adelante. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy para hablar acerca de incidencia y alternativas a la detención, sobre todo en el contexto de Estados Unidos. Nosotros hemos trabajado mucho tiempo con IDC y estamos muy agradecidos por la investigación y el trabajo que ha hecho IDC. Como decía Mishka, me gustaría hablarles el día de hoy, bueno, compartirles un poco más acerca del contexto de Estados Unidos y el contexto de la incidencia aquí, donde la verdad es que la trayectoria ha sido bastante desafiante. Creo que el contexto es importante cuando pensamos de las estrategias, porque en el contexto de Estados Unidos hemos tenido casos en donde hemos visto progreso, pero también donde un cambio más a largo plazo se enfrenta a fuerzas políticas muy poderosas. Entonces, el enfocarnos en las ATDs ha ayudado a veces, y en otros casos, la verdad, también ha sido muy desafiante. Les quiero compartir la breve historia de cómo llegamos a donde estamos ahora. En los años 90 hubo, bueno, desde la perspectiva del gobierno, un programa piloto muy exitoso que se enfocaba en la gestión de casos, y esa fue la última vez en la que Estados Unidos invirtió en un programa con alternativas y donde sí se basaba en principios de gestión de casos. Todos los programas que Estados Unidos llama de alternativas se ha enfocado exclusivamente en una programación que en la estrategia de IDC no se consideraría como una verdadera alternativa. Y eso es por dos motivos. Uno, porque la gran mayoría de los programas de alternativas a la detención, bueno, los programas que el gobierno llama alternativas, se basan en monitoreo electrónico y sobre todo en monitores en los tobillos, que hace que las personas se tengan que estar ceñidas a ciertas áreas geográficas. Entonces, rastrear a las personas con estos monitores o con sus celulares. Y de hecho, Estados Unidos acaba de sacar una propuesta que es una especie de arresto domiciliario, en donde el participante se le obliga a quedarse en su casa varias horas al día, y claro que no puede pues trabajar ni hacer ninguna otra actividad. El principal proveedor de este servicio, que se llama el Programa de Supervisión Intensa o ISAP, es una empresa que es una subsidiaria de 4 de las organizaciones o empresas más grandes de servicios penitenciarios. Entonces, no es una empresa que tenga experiencia en servicios comunitarios. Este programa ha sí
incluido gestión de casos. De hecho, también algunos servicios que le contratan a organizaciones locales, no solamente a través de sus afiliados, pero la gestión de casos siempre ha sido insuficiente, no ofrece un enfoque holístico, no ayuda a las personas a buscar estabilidad en la comunidad o a poder navegar el proceso de migración. Es muy superficial y no está basado en verdaderos principios y en evidencia. Otro de los programas que existe vive dentro del IVES, el mismo programa encargado de la detención y deportación de las personas en el proceso, lo cual, por supuesto, que crea desconfianza y tensión entre los proveedores de servicio que den los servicios y las agencias que estén a cargo de brindar los servicios. Otro motivo por el cual las alternativas a la detención en Estados Unidos ni siquiera son alternativas es porque no tienen como fin reducir la detención. En el gobierno de Obama los niveles de detención permanecían iguales, pero estos programas aumentaban, lo cual pues es bastante problemático. Y cuando llegó la administración de Trump, la situación empeoró mucho más, donde la capacidad de la detención, que en Estados Unidos es en prisiones o prisiones o en instalaciones que parecen prisiones, aumentó enormemente y las alternativas también crecieron porque era difícil solo usar detención, aunque el gobierno ni siquiera quería utilizar las alternativas porque su principal fin era usar la detención. Nosotros, en los programas comunitarios, no realmente sirven para reducir la detención porque no ha sido así en Estados Unidos. Además, los gobiernos han cooptado el término. Si les preguntamos a los oficiales sobre las alternativas, dicen que son los programas de monitoreo electrónico y ese es un programa que ha tenido durante ya muchos años la sociedad civil. Y sí hemos tenido éxito en algunos contextos, pero eso es pues también algo que se ha criticado mucho en Estados Unidos. Otro caso que sí me pareció un éxito, o por lo menos la estrategia ha sido muy importante para generar cambio en Estados Unidos. Después de hacer incidencia con la administración de Obama y bueno, una vez que habían empezado a detener familias, el gobierno creó un programa de gestión de casos para familias. Ese programa por primera vez mostró el compromiso del gobierno para tener un enfoque más basado en la comunidad en vez de basarse solamente en el monitoreo electrónico. Apoyaba a las familias buscando asilo en Estados Unidos y enfatizaba la importancia de el canalizar a las personas a los servicios y el integrar a las personas en la comunidad. Eso fue un cambio total de las alternativas que existían antes y sí fue exitoso. El 99% de las personas en este programa asistieron a todas sus citas con migración. Yo evalué el programa y nuevamente, como este programa formaba parte de ICE, una agencia de ejecución de la justicia, y como además se le adjudicó ese servicio a una de las empresas penitenciarias, y esto también nos demuestra que aún así hubo mejorías, aún cuando estaba en ICE, y Biden también ha implementado algunas ideas de gestión de casos, pero nosotros seguimos viendo que están vinculadas con pues las mismas ideas erróneas de que esto exista dentro de ICE y de que esté vinculado claramente a la aplicación de la justicia y que no tenga como fin el erradicar la detención. Este programa se terminó cuando terminó el gobierno de
Trump. Entonces, ahí pudimos notar cómo la influencia de la sociedad civil ayudó a que se eliminara ese programa. Hablaré ahora acerca de en el caso de Estados Unidos, en donde sí ha habido progreso y donde hemos tenido retrocesos. Nosotros hemos hecho mucho para entender a nuestros aliados y a los medios, porque las alternativas tienen que verse más que como un programa, más que programación. En realidad es toda una gama de opciones que no son detención. El desafío es eliminar la idea de los gobiernos de que el monitoreo es una alternativa a la detención, porque no lo es. También hemos tenido éxito en aumentar el apoyo de un enfoque basado en la comunidad para la gestión de casos. En el gobierno de Trump, aunque intentaron socavar cualquier concepto de las alternativas, incluso con los que no estábamos de acuerdo, hubo legisladores que sí hablaron de la importancia de la gestión de casos. Incluso sin habérselos pedido, el programa del Congreso sí invirtió en implementar una gestión de casos. La sociedad civil actualmente está have 30 seconds. muy preocupada por el tema. Se me acaba el tiempo, te quedan 30 segundos nada más. Sí, bueno, estamos muy preocupados para que las alternativas vivan fuera de los mismas organizaciones encargadas de implementar la detención y la deportación. En pocas palabras, nosotros creemos que el apoyo debería de estar basado en la comunidad, debe de tener recursos suficientes, debe estar hecho para los que lo buscan o lo necesitan, en lugar de solo un requisito que se le tiene que implementar a alguien. Tiene que estar basado en la reducción a la detención y también tiene que ayudar a las personas a poder estabilizarse en la comunidad. En Estados Unidos, el pensamiento estratégico y los papers de IDC han ayudado a generar cambio, pero también estamos conscientes de que este no es un modelo que le funciona a todos mundos y no y dependerá más bien de cada uno de los contextos en donde operemos. De la intervención de Caterina, lo que me quedo yo es que el contexto político cambiante puede tener un impacto en las alternativas, en las estrategias de alternativas, y que también es importante que los gobiernos creen cambios y que trabajen con las comunidades de base para poder diseñar cómo expandir alternativas basadas en derechos y para que no se enfoquen únicamente en opciones que sean alternativas a la detención. Se trata de un cambio tanto cultural como de mentalidad en la mentalidad en cuanto a las alternativas y en cuanto a otras prácticas, como por ejemplo la gestión de casos. Y sobre todo, es muy importante el no ver a las alternativas como prácticas que restringen la libertad de las personas y redefinir lo que son las ATDs. Las organizaciones de base, las organizaciones comunitarias necesitan reclamar el término ATD y al mismo tiempo tener una estrategia clara sobre alternativas. Le paso la palabra a la última persona que va a presentar, Oktay, que es el director de Derechos de Refugiados en Estambul, y son proveedores de servicios legales para niños y niñas solicitantes de asilo, también para otros migrantes en Turquía, incluyendo personas en detención, y ellos inciden a favor de mejoras en las políticas nacionales y también ofrecer intervenciones de protección judicial en casos migratorios. Él va a hablar acerca de cómo los derechos para personas refugiadas son importantes en las alternativas a la detención
para poder tener una mejor gestión de los casos. Y también hablará acerca de cómo los principios legales y las conversaciones de las políticas en las ATDs son oportunidades para tener una conversación con los gobiernos. Te paso la palabra. Gracias, Mishka. Hola a todos. Bueno, hablaré del contexto de Turquía y después hablaré de cómo mi organización concibe las alternativas a la detención o lo que se trata de lograr haciendo incidencia a favor de las ATDs. Los solicitantes de asilo y las personas migrantes en Turquía, sirios, por ejemplo, en promedio son 250,000 a 300,000 detenciones de refugiados y de migrantes en tránsito. En cuanto a cómo se componen las detenciones, la mayoría son personas que provienen de países que producen refugiados, casi siempre personas de Afganistán, que son detenidos al momento de llegar en las fronteras del este y del sur o cuando están intentando cruzar la frontera a la Unión Europea. Hay un marco legal nacional, pero aún así está atrasada en ciertos sentidos en cuanto a la protección de las personas. Se han hecho inversiones por parte del gobierno para expandir la capacidad de las instalaciones de detención. Se construyen instalaciones con una capacidad de más de 15,000 personas y también al mismo tiempo sí se han dado unos pasos prometedores para poder usar cada vez más alternativas a la detención. Algunos de estos pasos son algunas disposiciones en la ley que fueron implementadas en 2018 y también prácticas que se tienen que expandir todavía más y que nosotros esperamos poder desarrollarlas aún más. Hoy voy a hablar de dónde vemos nosotros potencial para hacer incidencia, como por ejemplo hacer recomendaciones que nosotros pensamos que podrían ser una opción. En Turquía hacemos incidencia con dos objetivos. El principal objetivo, y el más inmediato, es lograr la reducción del uso de la detención como una herramienta. La privación de la libertad debería de ser un último recurso que debe demostrarse que es el último recurso. Tiene que haber salvaguardas para poder proteger a las personas, tiene que haber notificación, tienen que tener algún tipo de apoyo legal y también demostrar que no hay alternativas a la detención que se podrían utilizar en vez de la detención. Esto es para reducir el uso de la detención, pero también los principios legales y las conversaciones acerca de las alternativas y sobre todo el concepto de IDC de las alternativas son un marco de referencia para poder hablarles a los legisladores y promover un enfoque con base en derechos para la gobernanza migratoria. IDC propone alternativas con menos restricción, donde se enfoca en las necesidades de las personas, en donde se esté consciente de las vulnerabilidades, en donde haya consideración de cómo se le van a apoyar a las personas para poder ayudarles en los procedimientos migratorios y que tengan la oportunidad de poder acceder a las diferentes opciones migratorias que tienen. Los estados sí tienen autoridad para gobernar la entrada de extranjeros, pero también se deben apegar al derecho internacional humanitario y respetar a los derechos de las personas. Hay vulnerabilidades que hace que haya obligaciones de los gobiernos, como por ejemplo el caso también de los niños, de las familias. Ahí existen obligaciones para los estados. Si los estados están obligados y las contrapartes lo han reconocido,
Entonces, se debe de manejar la migración de una forma que sea sensata. Nosotros, el concepto de alternativas de IDC habla acerca de hacer evaluaciones individualizadas de las condiciones de todas las personas en tránsito, de poner en práctica un procedimiento de evaluación en donde no solamente se justifique la remoción de la persona, sino que también se explique por qué la persona debe de permanecer en ese país a donde ha migrado, que se consideren medidas de no detención, se considere si la detención es o no necesaria y donde se utilice solo como último recurso y que se justifique que es el último recurso. El enfoque holístico de IDC también le solicita a los estados que reconozcan que para que las personas puedan operar en la gobernanza migratoria necesitan recibir apoyo, necesitan tener documentos, acceder a sus necesidades básicas y también que puedan acceder a información independiente legal, sistemas legales y apoyo legal para poder entender sus oportunidades y sus opciones. Ese debería ser un prerequisito para que las personas tengan la seguridad de que sus procesos serán tratados con justicia. Y por otro lado, de la parte de las autoridades, tienen que reconocer que la gestión de la migración no es una situación unilateral, sino que también se le tienen que dar oportunidades a las personas. Nosotros, con nuestro enfoque en el contexto de Turquía, nosotros buscamos que el enfoque a la gestión de casos migratorios sea individualizado, lo cual no es algo muy común en el país. Queremos que los migrantes tengan la oportunidad de poder explorar las diferentes opciones que tienen y también estamos en contra de que se presuma que el país de origen o la remoción o el retorno a su país de origen es la única opción para las personas. También estamos a favor de que los migrantes tengan acceso a asistencia legal independiente para empoderar a las personas y para que puedan acceder a sus derechos de forma efectiva y también para que las autoridades puedan cumplir con sus obligaciones legales. Bueno, para concluir mi comentario, que quede claro que nosotros no olvidamos el hecho de que este es un esfuerzo complicado en contracorriente, creo que así es en todo el mundo y sobre todo en un contexto difícil político, por lo menos en el caso de Turquía, pero lo más importante es el poder explicar por qué la detención no es la mejor herramienta y que tiene muchas diferentes repercusiones, inclusive económicas. En algunos estados se considera a los gobiernos con toda la autoridad de controlar el flujo migratorio. Y por eso es que nosotros estamos incidiendo a favor de las alternativas como una de las muchas metodologías para poder propugnar a favor de los derechos humanos y del cumplimiento de los mismos por parte de los gobiernos. Las ATDs no son una solución mágica ni son un atajo que nos va a llevar al cambio de la noche a la mañana. Pero en contextos como el de Turquía, por ejemplo, donde sí tenemos un marco de trabajo legal para el manejo de la migración, donde sí hay también detención como herramienta de manejo migratorio, es importante identificar los principios legales y las propuestas que existen. Creo que eso ayuda mucho para poder el ir haciendo cambios graduales, incrementales, para lograr la reducción de la detención. Tienes 30 segundos. Y también para poder preparar el camino para un cambio más a largo plazo. Y finalmente,
La reducción significativa en el uso de la detención migratoria, aquí a corto plazo, consideramos que es una meta válida que buscar y que las alternativas a la detención son un medio para un fin. Es un enfoque táctico. Gracias. Many thanks, Octave. And Muchas our gracias. final speaker, my quick reflections Fue from nuestro último ponente y voy a hacer una breve reflexión migration de su intervención, estando consciente del tiempo. means and Octave Ah, highlighted Sin la detención se puede manejar la migración. También habló acerca del enfoque holístico de IDC sobre las alternativas y cómo ha sido útil para presentárselo a los legisladores como opción. También Octad habló de un punto muy importante que es la gestión migratoria no debe enfocarse solamente en la deportación de los individuos, sino también en abrirnos a otras opciones, como por ejemplo ayudar a las personas a regularizar su estancia, entre otros tipos de apoyo como el apoyo legal. También es importante brindarles apoyo en la salud y en otras áreas que forman parte de los derechos humanos. También se habló acerca de cómo se han utilizado las alternativas como una de las estrategias de incidencia para reducir el uso de la detención migratoria y las ATDs como táctica para reducir el uso de la detención. Y con eso le voy a pasar la palabra a Carolina. Y bueno, con esto marcamos el final de la discusión del panel. Gracias a Octe, Anderson, Pina y Caterina por sus presentaciones. Y antes de pasarle la palabra a Carolina, les recuerdo que pueden utilizar el chat para hacer las preguntas. Y de cómo Carolina, y a continuación escucharemos a Carolina también hacer sus reflexiones finales. Gracias, Mishka. Qué bueno que tenemos un grupo tan impresionante de panelistas. Me inspiró mucho lo que dijeron y también el poder escuchar a tantos diferentes contextos, la verdad, y a diferentes realidades y pensar en qué funciona, qué no funciona, cómo funciona. La verdad, no quiero pasar demasiado tiempo yo hablando, solo quisiera resaltar algunos de los puntos que me surgieron yo de haber escuchado a los panelistas. Quisiera hablar de la importancia de los comentarios que hizo Pinar, por ejemplo, y varios de los otros miembros del panel, como por ejemplo el estar en la comunidad desde el día 1. Eso me gustó mucho porque es solo en la comunidad donde las personas pueden ejercer sus derechos y acceder a los servicios que necesitan. Por eso estamos buscando enfoques comunitarios y nada más. Eso siempre tiene que estar en nuestra mente y entender también los derechos. Anderson también nos dijo algo muy importante sobre la sabiduría y el conocimiento de cómo incidir y de cómo saber leer lo que está pasando en un contexto internacional. Y aquí es donde entra la parte de ser estratégicos y de decidir cómo vamos a utilizar esa táctica o esa estrategia para poder lograr nuestra meta. Eso aplica para todos los contextos, por supuesto. También lo de cambiar la conversación y lo de expandirla para poder trabajar con otros movimientos sociales y no solamente estar atorados con nuestro micromundo legal, sino tratar de ver a las alternativas más allá de donde nosotros trabajamos, el área donde trabajamos y tratar de dar ese apoyo de otros grupos que están buscando el cambio social, porque solo con la colaboración real es que hay cambios y nadie puede lograr nada solo, ninguna organización puede lograr nada solo. Y el contexto de las alternativas es importante. Todos dijeron cómo las alternativas son muy, muy contextuales y por eso son diferentes dependiendo de la realidad en la que estén. Kat dijo que las alternativas han sido útiles, pero a veces también desafiantes y hay que reconocerlo.
Y también es importante reclamar ese término y lo que significa y cómo podemos diferenciar entre las alternativas y los gobiernos llaman alternativas, que pues en realidad son detención por de facto. I think a pretty important reflection is thinking that we actually succeeded in mainstreaming ADC, and I don't think Nosotros that's a small feat. Like if you look at creo just a few que decades ago, that sí wasn't hemos tenido possible. éxito en las And the alternativas y thing eso what es I algo think grande también, is a big pensando issue with that hace approach unos is años that cuando no it does change the existían. definition of the Y ahora lo disease importante con ese in the way éxito we need es it. And we also seguir guiando la succeeded in conversación de la forma en identifying la que by se the people necesita, eventually need it. And this por- is what should be always y siempre pensando en lo que top of necesitan mind. las personas detenidas. How we use Eso es data algo que tenemos in que tener en mente siempre cuando so nosotros it's reclaiming the generemos control. estrategias. Another reflection is this growing trend of electronic surveillance, and that is worrying across the world. También lo And de so I la want to highlight vigilancia two examples electrónica, que es which connect, preocupante, which is y de analizar el uso de la what tecnología how también, it's operating. And this de is qué something forma se está operando la is growing and tecnología, increasing, and I think we need to get to grips with it, and we need to que be es algo que va conscious of aumentando y how tenemos que these estar kind of approaches don't bien work, con and eso they are not y estar conscientes de cómo estos enfoques no funcionan a veces y no necesariamente son on this alternativas area a la very clearly, and we detención. know that we're seeing that now. And then with all of Y this is this very is I really like this lo que protection dijo based Octad, a mí me approach gustó mucho lo that is de defined in the el child. enfoque basado en la protección Basically, is what Octe was talking y about cómo is lo definió, providing porque lo que nos decía él es and que human rights los access. enfoques And I comunitarios y also los think enfoques this is con what we derechos see in humanos this son human rights importantes, pero approach. también And el the access to tener information, the enfoques access to legal advice, individualizados, the que haya access to acceso a la treatment that información, make it so a difficult for asesoría legal, a vulnerable servicios people. para poder darles la opción a las Also personas. what Y Octe said también about otra cosa que dijo also Octe, the importance of regresando al contexto, but la also the importancia del importance of contexto incremental change. y la And this is importancia de los something very cambios important incrementales y no incremental change subestimar is better la is good importancia for de los for cambios people that are incrementales. Es interested in the algo, approach rather than es mejor criticizing something but without ver policies in the esos approach. So we need to avances en think vez de solamente how we criticar drive the agenda los rather than enfoques. criticize the agenda. Por eso hay que pensar no solamente en cómo criticar la agenda, pero también ver cómo mejorarla With a proactive approach. y I leave tener un this enfoque I think proactivo. that's Y that's bueno, all ahí in the lo dejo chat, but porque sí sé que hay I'm very preguntas en el interested chat with Mishka and with y our muchas our gracias a experts panelists Mishka today. y a los miembros del panel. Gracias, Carolina, y gracias también a los panelistas por compartir con ustedes las reflexiones que hicieron de los contextos de su país y de su experiencia también trabajando en erradicar la detención migratoria y en utilizar las estrategias de alternativas a la detención como herramienta para el sistema de cambio. Nos queda poco tiempo para poder hacer preguntas y respuestas, entonces el chat está abierto. Si no sabían, ya está abierto el chat y pueden ahí hacer cualquier pregunta en el chat que nosotros les vamos a hacer a los miembros del panel. También se pueden hacer en español si así prefieren, para los que prefieren hablar en español. Y por favor, al momento de escribir la pregunta, si se pueden presentar y si pueden también decir a quién le están dirigiendo la pregunta para podérsela hacer directamente. Taking the questions as they are coming. There is a question to Anderson from Pablo, who is asking if there is. Hay una pregunta de Pablo para Anderson, que pregunta si hay alguna especie de protección legal, de marco de protección legal para niños en Malasia. Y si no, ¿cómo está funcionando? ¿Qué es lo que se está aplicando? Anderson, te paso la palabra. Si la legislación migratoria en Malasia no distinguen si son niños o si son adultos, solamente se aplica a personas en general. Por ende, no hay ninguna disposición especial para niños, niñas. Y por eso nuestra incidencia se enfocaba en ver las vulnerabilidades de los niños en la detención migratoria. Muchos de nuestros puntos en nuestra incidencia eran los efectos de la detención en los niños y cómo también estamos trabajando con las naciones, estamos usando
conceptos de la ONU como CRC, nosotros queremos aplicarlos a nuestras políticas nacionales y ese era pues uno de nuestros puntos al momento de hacer incidencia. Por eso cuando nosotros tuvimos el programa piloto, como no había ninguna base legal para hacerlo, era importante que en el contexto de Malasia nosotros hiciéramos incidencia con los ministros de Malasia para que este proyecto piloto pudiera operar. Y como nosotros sí recibimos su aprobación de hacer este programa piloto, con eso empezamos y con eso pudimos, pues, bueno, seguir implementándolo. Y gracias a esa plataforma fue que pudimos, pues, operar el piloto. Espero que se haya respondido a tu pregunta, pero si a lo mejor necesitas más referencias, solo que sería más bien específica de nuestro contexto. Sí, adelante. Y Pablo, si quisieras profundizar un poco, por favor, usa el chat con mucho gusto. Gracias. Hay otra pregunta de Raquel Amador, que es miembro del Centro de Justicia de Hong Kong, y es una pregunta también para Anderson. Entonces, otra vez te paso la palabra. Raquel pregunta sobre el papel de ISS en Hong Kong, porque ha habido críticas. Creo que la pregunta va dirigida hacia qué se debe hacer en situaciones en donde hay desafíos en la comunidad de la sociedad civil. Entonces, Anderson, gracias por responder. Bueno, yo no hablo de otras organizaciones y bueno, creo que ahí lo dejaré, pero para la sociedad civil siempre hay tensión, la verdad, sobre todo si son implementadores y sobre todo hablando de las restricciones para implementar, porque muchas veces las decisiones las toma el Estado y el Estado tiene su propia propósitos en cuanto a lo que quiere ver en los programas de alternativas. Y por eso es importante lo que decíamos de definir qué sí es una alternativa y qué no es. Y yo creo que esas restricciones que existen en los diferentes contextos, estos desafíos, las organizaciones, pues nos toca lidiar con eso al momento de implementar. Siendo realistas, creo que no hay una respuesta que vaya a dejar a todos contentos. Siempre va a haber restricciones, decisiones que vayan a satisfacer a ciertas personas y que no satisfagan a otros. Entonces, pues hay puntos que son muy importantes y que se tienen que mencionar en la discusión, ¿no? Como, por ejemplo, el principio de no ocasionar más daño. Pero aún así habrá restricciones y es algo con lo que nos toca lidiar a las organizaciones. A veces lo lidiamos de una forma correcta, a veces no tanto. Y también en nuestro lado, pensando en la implementación de las alternativas, hay muchas restricciones y hay casos en donde las personas dicen, bueno, no sé si esta fue la forma correcta de empezar el programa de alternativas o no, pero bueno, esto nos va a ayudar a poder decidir cómo seguir avanzando en la agenda de las alternativas a la detención y bueno, a veces eso nos toca lidiarlo así. Gracias, Anderson. Y creo que mencionaste elementos que creo que todos han mencionado el día de hoy y sobre todo el punto acerca de lo diferentes y de lo complementarios que son, pues, que es el ecosistema más amplio de todos los que trabajamos erradicando la detención y cómo depende también de cada contexto y la importancia de buscar una solución localizada. Y también se trata de buscar pues lo específico de cada contexto. Así que bueno, muchas gracias por eso. Gracias por la respuesta. Y de hecho, eh, otra cosa que nosotros intentamos hacer como coalición en IDC con nuestros miembros y con los aliados que forman parte de este movimiento para erradicar la detención es el generar espacios para tener conversaciones y discutir todos los elementos que incluimos en
nuestro documento de postura estratégica. Bueno, por motivos de tiempo, vamos a cerrar el evento muy pronto. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber participado. También gracias a los que han hecho preguntas en el chat. Vamos a darle seguimiento a todos ustedes. Y como decíamos, vamos a tratar de generar estos espacios porque es muy importante reunirnos para discutir los desafíos, riesgos, oportunidades y bueno, para poder seguir creciendo esta comunidad de personas y apoyar a todas las personas que trabajan en este tema, que es un tema pues muy cargado políticamente, muy complicado, que impacta los derechos de las personas que emigran en todo el mundo y para pues seguir fortaleciendo una coalición que nos ayude a seguir haciendo el trabajo que todos estamos haciendo, que es muy desafiante. Y habiendo dicho esto, le paso la palabra a Carolina para cerrar la conversación. Y bueno, estamos muy contentos de poder seguir trabajando con ustedes. Gracias, Silvia. Solamente quería agradecerles a todos por su tiempo el día de hoy, por asistir. Y sobre todo me gustaría agradecer a nuestros ponentes que, como había dicho, creo que estuvo excelente su presentación y creo que nos dieron perspectivas muy diferentes y a nuestros felicitadores también, a Mishka y a Silvia que lo hicieron muy bien y a Alice también que nos ayudó abriendo la sesión el día de hoy. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de que hayamos podido lanzar nuestro documento estratégico. Como les decía, este es un trabajo constante y seguiremos haciendo este tipo de trabajo. Queremos seguir trabajando con nuestros miembros y aliados para construir juntos un abordaje y para ver qué funciona y qué no, las cosas que no funcionan y dejarlas atrás, porque es importante ser innovadores y, como decía, tratar de fijar la agenda en lugar de solo reaccionar a ella, lo cual es muy importante. Y bueno, para cerrar, pueden encontrar este documento en nuestro sitio web. También pueden encontrar las preguntas frecuentes, un resumen y el documento está traducido en español y en árabe. Ahí van a poder encontrar los diferentes traducciones del documento y bueno, pues esperamos poder seguir trabajando con ustedes y seguiremos también navegando las tensiones de las que hemos hablado el día de hoy y siempre considerando que nuestro propósito finalmente es a generar una diferencia en la vida de las personas afectadas por la detención por motivos migratorios y que también esté liderados estos cambios por ellos. Ese es el fin último que tenemos para poder, pues, solucionar un problema tan complejo. Gracias por su tiempo y les vamos a enviar también la grabación de la sesión del día de hoy. Y gracias también a la traducción.